Hoy vamos a hablar sobre la parashá de la semana, Parashat Vayeshev. Y como Vayeshev viene juntos también con el gran Yom Tev, el día de Yutet Kislev, el Rosh Hashanah de Hasidut, vamos a buscar la conexión con las dos cosas. Y obvio que el punto central, tanto de la parashá y también del Hag, del Yutet Kislev, el Rosh Hashanah de Hasidut, tiene que ver con el tema de Mashiach. La explicación es como es sabido, como está explicado hablando primero de Yutet Kislev, que es como el Baal Shem Tov recibió del Melech HaMashiach, que le dijo que cuando se van a difundir los manantiales, ahí voy a llegar, como todos sabemos la historia, que cuando el Alter Rebbe cuando el Baal Shem Tov subió al Shamaim, se encontró con la Neshama de Mashiach, y le preguntó, Matai, ¿cuándo va a llegar el Señor? Y le dijo que Sheyafutzu Mainoteja Jutza, cuando los manantiales de Hasidut se van a difundir en todas partes del mundo, ahí va a llegar el Señor y va a llegar la Geulah. Entonces, Yutet Kislev, como sabemos que todo el tema de la cárcel del Alter Rebbe fue una acusación, Kitruk, sobre las enseñanzas de Hasidut, si el mundo está apto para recibir esos grandes secretos, enormes profundidades, si ya el mundo está apto para eso, porque esto es lo que va a preparar el mundo para la era de Mashiach. Se armó todo un balagán, todo un ruido arriba. El Satán, obvio, no quiere que eso ocurra, y por eso el Alter Rebbe tuvo que pagar un precio muy caro de eso, y todos los sufrimientos de estar 53 días en la cárcel, que es paralelo a los 53 capítulos del Tanya, y todo eso fue que trajo el gran Yom Tev. Y como es sabido que el Alter Rebbe dijo lo que él escuchó del Baal Shem Tov y del Magi de Mezrich, estando en la cárcel, que se le presentaron, vinieron del Shamaim, y le dijeron, ¿qué es lo que le dijeron? Le dijeron que no solamente que no tenga miedo de seguir adelante, sino al contrario, con más abundancia, con más profundidad, con más extensión. Y eso es lo que ocurrió, que después de Yutet Kislev empezó todo el flujo de Mayafutzu Mainoteja Jutza, la difusión de los manantiales de Hasidut en todas las partes del mundo, de la manera más extraordinaria, como vemos hoy por hoy. Como las enseñanzas tan profundas de la Kabbalah del Hasidut llegan a todas partes del mundo, entre ellos también lo que estamos haciendo ahora, que podemos transmitir enseñanzas de Hasidut por todos diferentes medios. Y así llega a todas las diferentes partes del mundo y prepara el mundo para el gran momento donde se van a revelar todos los grandes secretos. La Torah nueva, los secretos de Mashiach, como está escrito en el Medrashim. Dicho eso, vamos a conectarlo también con la parashá. Y cómo es esa gran providencia divina que siempre Yutet Kislev cae en relación a la parashá de este parashá Vayeshev. Parashat Vayeshev es una parashá muy potente y quizás uno de los más potentes en relación a lo que estamos hablando, a la relación de preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Cuando vamos analizando Parashat Vayeshev y entramos en las historias de la parashá, vemos como esta parashá, especialmente con las enseñanzas de los Medrashim y las enseñanzas del Zohar y las enseñanzas de Hasidut, reciben estos Medrashim una nueva profundidad y nos ayuda a poder entender cuál es el mensaje que hay detrás de toda esa historia y cómo esto todo está relacionado con nuestra época, dándonos enseñanzas, dándonos toda una mirada, una óptica más profunda de entender cómo el Yehudí se tiene que preparar para la Geulah de Mashiach, basado en lo que estudiamos en esa parashá. Entonces, cuando nosotros miramos en la parashá de esta semana, vemos algo muy interesante. La parashá empieza a hablar sobre Yosef. Toda la primera parte de la parashá habla sobre Yosef. Jacob tiene 12 hijos, tiene una hija, y a pesar de eso, toda la historia de la parashá habla sobre uno de los hijos. Y vemos muy claro todo lo que está pasando ahí.
el amor que Jacob le muestra a su hijo Yosef, y eso genera todo un tema de celos entre los hermanos, hasta que los hermanos lo quieren vender, y él tiene los sueños, que eso aumenta en el celos, en la envidia, porque los sueños suena que él está diciendo que él quiere ser un rey. ¿Quién sos vos para querer ser rey de sus hermanos? Y así sigue la historia y sigue la historia hasta que al final terminan vendiendo a Yosef. Y todo el mala sangre, el sufrimiento de Jacob que tiene cuando ve que a su hijo no está y piensa que lo mataron, 22 años. En la mitad, la Torah para ahí y cuenta una historia de Yehudá, el hermano de Yosef. Yehudá se fue de sus hermanos. Rashi dice que los hermanos se enojaron con él porque él fue quien les aconsejó vender a Yosef. Wow. Yehudá se va de sus hermanos y ahí también empieza toda una historia muy dura, muy difícil, complicado. Como Yehudá se casa, tiene hijos y los hijos hacen malas cosas y algunos mueren, hasta que al final Yehudá se termina estar con su propia nuera, con Tamar, y de esa relación entre Yehudá y Tamar, ¿quién nace? Nace dos mellizos, Pérez y Zerach, como dice Rashi, los Medrashim, que todos, Pérez y Zerach, son los abuelos de David HaMelech. De ese matrimonio tan complicado, aparentemente, nace el rey David. El rey David es el comienzo de toda la realeza de Am Israel, de David y Shlomo, hasta el último rey que estamos todos esperando, el rey Mashiach. Todo nace a través de eso. Y la parashá termina contando todos los detalles de esa historia, cómo pasó, y ahí la Torah vuelve y cuenta cómo siguió la historia de Yosef, que lo bajaron a Egipto, y después lo vendieron al ministro, después él fue llevado a la cárcel, por toda la historia que pasó con la esposa del ministro. Ahora, cuando uno lee esa parashá en forma muy superficial, dice, wow, lindas historias, y algunos no tan lindos. La mayoría son historias bastante difíciles de entender. Es difícil entender cuál es el mensaje. Historias que leyendo a la primera vista nos muestra los obstáculos, los problemas, los conflictos que tenían los patriarcas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la profundidad de esta parasha? Obvio que si vamos a querer tocar cada detalle, no vamos a terminar en un shiur. Hay mucho de esta parasha, es una parasha más rico de entender y hay un montón de analizar en cada detalle. Por lo menos tomar el punto general y ver cómo es esa historia. Si te pones a pensar en esa historia y después lo vamos a trasladar a nuestra época, es algo increíble. Si nosotros nos ponemos a pensar en esa historia, nosotros vemos qué es lo que está pasando. Está Jacob y está sus hijos, los tribus, y cada uno está haciendo lo suyo. Y cada uno está con situaciones bastante complicadas, uno por uno. Imagínense lo que está pasando. Traten de entrar un poco en el escenario de esa época. Y que lo que vemos, como dice el Medrash, todos están ocupados, uno por uno. Jacob vino está ocupado en su duelo, no sabe qué le pasó con su hijo, se perdió. Yosef está ocupado en su sufrimiento, está ahí en Egipto, lejos de toda su familia, lo vendieron, está ocupado en eso. Reubén está ocupado en su ayuno de Teshuvah, como está escrito en la parashá. Yo sé que Reubén estaba con un tema de Teshuvah por algo mal que le hizo. Y así si vamos uno por uno, vemos los tribus están ocupados vendiendo a su hermano. Cosas terribles que están ocurriendo. Y eso es el pueblo yudí de esa época, no había más. Toda Israel era eso. Y cada uno está haciendo cosas, y muchas de estas cosas con cosas que son totalmente negativas en la primera vista. Y acá viene el Medrash. El Medrash trae un versículo maravilloso en Jeremías, Yirmiyahu 29, donde Yirmiyahu Anabí dice, Ki anochi yodea machshavot. Yo, Akadosh Baruch Hu, yo sé
lo que está pasando detrás de todos los pensamientos. Machshavot letová velo lerá. Los pensamientos son todo para bien y no es para mal. Yo solo pienso en ustedes y veo solo el bien de todos lo que sucede y de todos los pensamientos. Esto es más o menos el pasuk. Quizás no lo estoy diciendo exacto. A ver, voy a tratar de decirlo bien. El pasuk como está escrito. Un segundo. A ver si lo puedo descifrar bien. Que anoji odea et hamachshavot. Yo sé los pensamientos, asher anoji choshev alechem, que yo estoy pensando en ustedes, neum Hashem, dice Hashem. Machshavot shalom velo lerá. Los pensamientos míos es todo en paz y no hay nada mal. Latet lachem acharit vetikva. Todos los pensamientos es para darles a ustedes un final y esperanza. Wow, ese pasuk, uno de los pasukim más potentes. ¿Qué dice el pasuk? Dice el Medrash, este pasuk se refiere a la época de la parashá de esta semana. Habla de Am Israel, en ese momento, Jacob y sus hijos, los tribus. Hay machshavot, planes, pensamientos. Todos están planificando cosas, pensando cosas. La primera vista parece ser todo mal. Mire qué está pasando acá. Hermanos peleándose uno del otro, celos, envidia. Hermanos vendiendo a su propio hermano. Uno está llorando, uno está en duelo, uno está en el dolor, uno está en Egipto, pobre, y tiene una historia con la mujer de Potifar que le está persiguiendo y se encuentra en la cárcel. Todo lío. Y viene a Kadosh Baruj Hu y dice, no, eso es lo que ustedes ven. Hay algo mucho más, hay un rompecabezas, hay un plan divino. Machshavot le shalom velo lerá. Todo esto dirige a un camino de paz, no a un camino malo. La tetla gemaharit betikva, de todo esto va a salir nada más un final positivo y esperanza. ¿Cuál es el final objetivo y la esperanza? Y acá necesitamos los medrashim. ¿Y qué nos explican los medrashim? Que en la historia de esta parashá es la historia de comienzo del galut por un lado, pero es el comienzo de la Geulá por el otro lado. Justamente en esta parashá es la parashá donde nace el Melech HaMashiach. En esta parashá, y eso es lo que dice el Medrash, Jacob Azuk, Reuven Azuk, cada uno está ocupado en los suyos, en sus duelos, en sus sufrimientos, en sus problemas, en sus líos. Pero Akadosh Baruj Hu Osek libró Orosh el Mashiach. En todo este lío, en todo este balagán, en todo ese ruido, Akadosh Baruj Hu, Él está juntando todos los pedacitos de rompecabezas y dentro de todas estas historias se está llevando a crear la luz de Mashiach. Hablando del crear la luz de Mashiach, como dijimos, ese matrimonio de Yehudá con Tamar es lo que trae el nacimiento de Pérez. De Pérez va a venir David, de David va a venir Mashiach. Akadosh Baruj Hu está haciendo acá en ese mismo momento, que parece ser un momento tan duro, en el momento Akadosh Baruj Hu está sembrando las chispas, está sembrando las semillas que acá va a crecer la luz de Mashiach. Y esto es lo que pasó acá. Yosef y Yehudá. Los protagonistas de la parashá de esta semana son Yosef y Yehudá. Yosef es el primero. La historia va alrededor de Yosef, pero la invitada y Yehudá también. Escuchen lo que está explicado en los libros. El Shla Kadosh, que él explica esta parashá de una manera maravillosa. Dice el Shla Kadosh, ¿cuál es el motivo que los hermanos querían venderlo o matarlo a su hermano Yosef? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la explicación de esa historia? ¿Cómo podemos pensar los Shvatim, que sabemos que eran todos tzadikim, puros, Shiftei Yudkei, Shvatim de Hashem, que está escrito claramente que no había nada de maldad en ellos? Mitatosh Lema dice sobre los hijos de Jacob, la cama completa.
No como Abraham que tuvo Ismael, no como Isaac que tuvo Isaac. Jacob dice tenía la cama íntegra, todos tzadikim. Todos tzadikim. Mira lo que está pasando. Celos, envidia, lo venden. Explica el Shloach Kadosh que la historia es mucho más profunda que nosotros pensamos. Los Shvatim sabían, ellos tenían Ruach HaKodesh, ellos sabían muy claro que el que merece, el que va a ser el rey es Yehuda, David, Mashiach, Malchut be David. Eso es el reinado. Entonces, el que tiene que ser rey de sus hermanos es Yehuda. Cuando Yosef empezó con su comportamiento, diciendo que él va a ser rey, diciéndoles de sus sueños, contándole que él es el que va a ser rey, contándoles que vio cómo están cosechando las espigas, y todas las espigas se juntaron a dar de su espiga y se arrodillaron a él. Y luego el segundo sueño, que el sol y la luna y las estrellas se están aposternando a él, que él va a ser el rey. Esto es el típico Mored be Malchus. Esto es rebelión. Esto es un traidor. Ese va contra la realeza de David. La halajá dice que un Mored be Malchut, Hayav mitad, no hay acá trucos, no hay acá vueltas. Alágicamente, si vos sos un rebelión, vas contra la realeza, el que va contra Malchut be David es como va contra la Shechina. Así dice la Gemara en Sanedrín. No tiene mérito de vivir. Esto es muy claro en halajá. Y por eso los hermanos diciendo, esto es lo que está pasando acá. Yosef quiere tomar el lugar del reinado verdadero. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué realmente ocurrió así? Que Yosef justamente se soñó y se cumplió, y después él fue que bajó a Egipto, y él se hizo el virrey, y todos se fueron a posternar a él, hasta que Yehudá también se posternó a él, como vamos a ver más adelante en los Parshiyot. Justamente porque el secreto de toda esa historia de la redención, de la realeza, es que primero tiene que estar el tribu de Yosef. Primero tiene que ser Yosef. Él es el que puede preparar el terreno para el reino de Yehudá. Yosef no viene a pelear. Acá no se trata de celos. Yosef no se está peleando con Yehudá. Yosef es el que está preparando para que después puede venir Yehudá, los descendientes de Yehudá, rey David y el rey Mashiach. Tiene que haber primero el reino de Yosef. Y esto es lo que estamos viendo en la historia de Am Israel todo el tiempo. Primero ahora, Yosef es el virrey. Recién después vamos a encontrar que Yehudá viene y se encuentra con él. Y ahí es donde Yosef dice, yo soy Yosef, como vamos a ver en los próximos Parshiyot. Lo vemos más adelante en la historia, cuando hubo reyes. Primero Shaul se hizo rey de Benjamín. Recién después vino el rey David, que Benjamín y Yosef son hermanos. Y ustedes saben por qué Benjamín y Yosef fueron los primeros y recién después vino David. El motivo, dice el Shloach Kadosh, motivo muy interesante. El motivo es porque Benjamín, justamente Benjamín se hizo rey, porque Benjamín no se arrodilló a Isab. En la parashá pasada, todos se arrodillaron, todos se aposternaron a Isab, pero Benjamín todavía no había nacido. Entonces Benjamín no se aposternó. Por eso, él tenía el mérito de ser rey primero. Pero esto es el tema de Benjamín, es otro tema. Nosotros volvemos a hablar de Yosef, que Yosef, siendo hijo de Rachel, Yosef, él fue que pudo preparar el terreno para que pueda después venir el rey David y Shevet Yehudá. Tenía que venir primero Yosef y recién después podía venir David. ¿Cuál es Yehudá? ¿Cuál es la explicación de eso? Acá hay un tema cabalístico. En breve, Yosef
representa la midá de Yesod. David representa la midá de Malchut. En los Sefirot, Yosef es Yesod, Tzadik Yesod Olam, Yosef se llama Yosef HaTzadik. Él era al nivel de Yesod, y Yehudá, David HaMelech, es el Malchut. Y para que Malchut puede construirse, necesita primero anticipar Yesod. El orden de los Sefirot es que Yesod Yesod prepara todo el fundamento para que después puede venir el edificio, puede venir el tema de Mashiach, que esto es el tema de Malchut. Y eso se lo explicamos en términos de Avodat Hashem, es que Yosef representa en la Avodat Hashem toda la preparación que tenemos que hacer para llegar al objetivo, la llegada de Mashiach. Yosef es el que prepara el terreno. Yosef es el que hace toda la lucha. Él baja a Egipto. Él pelea con los egipcios. Él logra que ellos hagan circuncisión. En Avodat Hashem del Yehudí, Yosef representa la Avodah que el Yehudí hace de primero limpiar toda la suciedad, sacar todo lo que hay que sacar para poder preparar el mundo para que llegue Mashiach. Por eso dice el Medrash que en el orden, el proceso de la Geulah del futuro también, primero va a venir Mashiach ben Yosef y luego va a venir Mashiach ben David. Los Medrashim hablan que hay dos Mashiach, se aprende de diferentes versículos en Zecaria y otros de los versículos, que va a haber dos redentores, dos Goalim, dos reyes en la era para traer a Mashiach. Primero va a venir Mashiach ben Yosef, del tribu Yosef, y él va a luchar las guerras, él va a ayudar en todos los, limpiar la suciedad del mundo, él va a pelearse en las guerras difíciles que van a ser antes de la llegada de Mashiach, hasta como está explicado en los Medrashim, que al final lo van a matar, pobre, al Mashiach ben Yosef. Y ahí es donde se va a revelar el segundo Mashiach, el verdadero Mashiach, el último Mashiach, Mashiach ben David, y él va a tomar venganza por la sangre de Mashiach ben Yosef, y él va a traer la redención final, la Geulah, donde ahí va a ser Mashiach ben David, como dice Yehezquiel el profeta, que el rey único que va a ser en el futuro va a ser Vavdi David, Melech HaMashiach, que viene del tribu Yehuda. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Esto que estamos ahora en esta época, preparándonos a la llegada de Mashiach, sabiendo que primero va a haber un Mashiach ben Yosef y luego va a venir Mashiach ben David, todo eso empezó en la historia de Parashat Vayeshev. Eso que está Yosef en la Parashá. Y Yosef es el que tiene el sueño que él va a ser el rey y todos van a posternarse a él, que es el Mashiach ben Yosef. Y él es el primero que bajó a Egipto y él preparó el terreno para facilitar a Am Israel poder sobrevivir en el Galut. Como dice el Medrash, que si no Yosef no hubiese bajado a Egipto, el Galut Mitzrayim hubiese sido mucho más terrible. Y él allanó el camino, él preparó el camino, él asfaltó el camino, hizo que el camino sea con mucho más gloria, con mucho más facilidad, para que el pueblo de Israel pueda realmente entrar en Mitzrayim de la mejor manera. Y él también preparó que puede venir después la Geulah completa con Mashiach Tzidkeinu. Y esto es el motivo que nosotros en esta parashá empieza de Yosef, termina con Yosef, pero en la mitad mete el tema de David, como dijimos antes del Medrash, que en todos los planes, en todo lo que sucede, aunque sea cosas que por afuera parecen ser cosas totalmente que no corresponden, pero Akadosh Baruch Hu ve el panorama, el picture, como se dice, el big picture, ve la foto más grande, ve todo el rompecabezas entera, y que en cada movimiento, en cada suceso, cada cosa que pasa ahí, son todos senderos y caminos para preparar el mundo, llevar el mundo a la era de Mashiach. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parashá de esa manera, ahora podemos entender qué es lo que pasó ahí con Yehudá. Y Yehudá y Tamar. Y Yehudá le dice, ojo, espera, voy a mandar el chivo,
Según el Medrash, se refiere al Melech HaMashiach, que es el que le voy a mandar, que va a llegar el momento, que es de la Geulá. Y le dice, pero hasta que va a llegar el Melech HaMashiach, ¿qué es lo que me vas a mandar? Y él le dice que te voy a dar mi sello, te voy a dar el bastón, te voy a dar mi túnica, mi ropa, como está explicado en los Medrashim, que estos son las conductas de Am Israel, cómo prepararnos para la llegada de Mashiach. El sello es la Torah, la túnica, la ropa son los mitzvot, el bastón es la fortaleza que el Yehudí tiene que tener como bastón, mantenerse firme en todos los momentos difíciles del Galut. Y a través de eso vamos a llegar al momento que Hashem nos va a mandar el Melech HaMashiach en el momento dado. Y ahí va a ser el Pérez, el nombre como se llama acá, el abuelo de Mashiach, Pérez. Pérez como Ufaratzta, que va a romper con todos los límites y va a preparar el mundo para la llegada de Mashiach Tzidkeinu. Entonces, si nosotros tomamos esta parashá y lo trasladamos para nuestra época hoy, es increíble. Porque lo que nos está pasando hoy, igual como nos pasó en esa historia, todos están ocupados. Uno ve lo que está pasando en el mundo y queda confundido y dice, ¿qué es lo que está pasando? Tal está ocupado, él está ocupado, hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas cosas. Y la mayoría de las cosas son cosas que no entendemos. Al contrario, cosas de mucha amargura, mucho estrés, mucha dificultad, mucho sufrimiento, mucho dolor y duelo. Todo lo que está pasando el último año, en Israel en especial, el pueblo de Israel en general, en todas partes del mundo. Por el otro lado, estamos viendo milagros enormes en esta época también. Cómo se están cayendo nuestros enemigos de manera increíble. Y están todos ocupados, cada uno en su manera, en su forma. También en la vida personal, cada uno haciendo lo suyo, haciendo las cosas. Pero entre todo esto se está armando ese rompecabezas, preparando el mundo para la llegada de Mashiach. El rey Yosef y el rey David, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. He sabido, hablando de Mashiach ben Yosef, está explicado en los libros, que no es una sola persona, que ya existía en diferentes tzadikim que bajaron al mundo en diferentes épocas, especialmente en las últimas generaciones, son los tzadikim que prepararon el mundo para la era de Mashiach, que era Mashiach ben Yosef. En algunos libros dicen que Mashiach ben Yosef es Rabbi Akiva. Así está explicado en los libros Kabbalah, que Rabbi Akiva tenía la chispa de la Neshama de Mashiach ben Yosef y fue asesinado, como dijimos, justamente de los Azarar Ugei Malchut. Lo mataron en Yom Kippur, Erev Yom Kippur. Así Rabbi Akiva se llamaba Ben Yosef porque él tenía la Neshama de Mashiach ben Yosef. Más adelante está explicado sobre el Arizal, que tenía la Neshama de Mashiach ben Yosef. Sobre Rab Shlomo Karliner, uno de los grandes tzadikim, Talmidei Baal Shem Tov, dicen que también lo mataron, se llamaba, tenía la Neshama de Mashiach ben Yosef. No todos fueron asesinados, pero muchos de ellos sí. Otros, Rab Shimshon Astropoli, había tzadikim grandes en la historia que dijeron que tenían una chispa de esa Neshama de Mashiach ben Yosef, que vienen al mundo en distintos momentos para preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Pero todavía no llegó el momento hasta que va a llegar el verdadero Mashiach, que estamos todos esperando, y esto es el Pérez, que va a romper con todas las limitaciones, ese Mashiach de tribu Yehudá, que él es el que va a revelar el verdadero Gilui HaMashiach, él es el que nos va realmente a hacer entrar en la era de Mashiach, y esto es lo que la parashá de la semana nos está contando. No te preocupes, cuando estás viendo diferentes cosas, que sepas que dentro de todo esto te está naciendo, Akadosh Baruj Hu está ocupado a traer la luz de Mashiach acá. Y entonces, y esto es justamente la relación con la historia de 19 de Kislev, en la historia del Alter Rebbe, que también ahí, el Alter Rebbe, Baal Shem Tov, el Magid, que su Yortzeit es también 19 de Kislev, el Alter Rebbe, que empezaron a preparar el mundo para la llegada de Mashiach y revelar los grandes secretos de Torah Hasidut, la Torah de Mashiach.
y tuvo que pasar todo ese sufrimiento de la cárcel con todo lo que eso implica. Es igual como esto, cosas que pasan que uno mira en el momento y no sabe por qué hay tanta dificultad y tanto dolor y sufrimiento, pero de todo eso está naciendo el gran momento, el momento de la Geulah. Y nosotros que estamos este año, el año festejando 19 de Kislev y festejando el Hag Geulah después de tantos años, ya más que 200 años, son 226 años desde la Geulah del Alter Rebbe, que lo estamos festejando cada año con más fuerza y estamos viendo cómo las enseñanzas de Hasidut se están expandiendo en todo el mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar de la parashá de la semana y también de la fiesta 19 de Kislev, y es saber que acá estamos todos yendo a la Geulah. Último momento, estamos más todavía viendo cómo todo el mundo se está preparando para la Geulah, y por eso lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, escuchar bien a las palabras que Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, que cuando se van a difundir los manantiales de Hasidut va a llegar el Señor Melech HaMashiach, y entonces aprovechar realmente cada uno de nosotros, tomar esa decisión de difundir más las enseñanzas de Hasidut, difundir las clases de Hasidut. Hoy en día hay tanta variedad y tantas formas que uno puede aprender y escuchar Tanya y Mamarim y Hasidut y enseñanzas y estudiar la Torah de Geulah y Mashiach. Como Rebbe dijo que esto es la mejor manera cómo vamos a pronto salir del Galut y vamos a cada vez ver más y más los grandes milagros de la Geulah hasta el Geulah, la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu. Y quiero terminar con el deseo que está escrito siempre en los Sijot, el deseo de que Shana Tová Belimuda Hasidut, Bedarkea Hasidut, Tikateimu, Betejateimu, que tengamos un año dulce, un año lleno en todas las enseñanzas de Hasidut en el día a día. Amén.